Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Es un gusto saludarles este día, siempre trayendo temáticas que puedan ser de utilidad para ustedes, en lo espiritual evidentemente y también en lo intelectual. Hoy día, dado que septiembre es el mes de la Biblia, he querido traer para ustedes una biografía acotada. Digo acotada evidentemente porque el tiempo no nos alcanza para poder abordar una biografía más extensa y los recursos bibliográficos existen, pero en 30 o 35 minutos que dura este podcast, este pequeño programa, no alcanzaremos a abordar completamente la biografía de Casuro de Reina. No obstante esto, vamos a tocar todos aquellos aspectos sobresalientes de quien fuera uno de los hombres más importantes en la historia de las traducciones hispanoamericanas de la Biblia, y particularmente don Casuro de Reina, que es un hombre con gran empuje, con una constancia importante que permitió fundamentalmente proveernos a nosotros hoy día de este texto de tanta excelencia, disculpe usted, que es la Biblia Reina Valera que los evangélicos utilizamos en Latinoamérica. Así que este gran regalo nos fue conferido por un hombre que, sin lugar a dudas, arriesgó mucho, perdió mucho también, pero la fidelidad al Señor y el compromiso que tenía con esta tarea, que ciertamente le asignó el Señor, logró legarnos lo que hoy día nosotros disfrutamos, la Biblia. No cabe duda que don Casuro de Reina es una figura señera en la historia de España. Y no solo de España, sino también de Hispanoamérica, pues su aporte aún perdura después de más de 500 años. La Biblia, que aún ocupa un lugar destacado en los púlpitos de las iglesias de América, es el mérito y arduo trabajo de este hombre, desconocido para muchos, créame, odiado por otros, calumniado por algunos. Lo cierto es que don Casuro de Reina constituye para los creyentes de habla hispana el gran personaje que posibilitó el tener hoy día una Biblia completa en español, esfuerzo que merece no solo nuestro reconocimiento, hermanos, sino también nuestra profunda admiración. Hay que señalar que antes que Casuro de Reina llevara a cabo el ingente trabajo de traducción de la Biblia al español, no existía precedente histórico igual. Digo esto, que si bien es cierto, habían traducciones del Nuevo Testamento, aún no se había llevado a cabo una traducción acabada de la Biblia completa, es decir, Antiguo Nuevo Testamento, y es precisamente el mérito de Casuro de Reina que luchó denodadamente contra las huestes romanas hasta legarnos el texto bíblico comprensible a nuestra lengua. Pero la pregunta que cabe formularnos nosotros hoy día, hermanos, ¿quién era Casuro de Reina y por qué la iglesia hispanoparlante le debe tanto a este hombre desconocido? Por eso que señalamos que, dado que septiembre es el mes de la Biblia y que tiene que ver particularmente con la persona de don Casuro de Reina, nos detenemos a reflexionar en la importancia del perfil histórico de este hombre. Ahora, es difícil escribir sobre los primeros años de la vida de Casuro de Reina cuando no se saben ni el nombre ni el apellido de nacimiento, y únicamente se le conoce por el nombre que recibió tras tomar los votos monásticos, y añadió a esto ciertamente el lugar de nacimiento, Reina. El día exacto en que vino al mundo este prohombre también es incierto, no se sabe con certeza, pero parece que pudo haber nacido alrededor de 1520. Los inquisidores pusieron Montemolín, un pueblo que en aquellos días pertenecía al reino de Sevilla y actualmente pertenece a la comunidad autónoma de Extremadura, como la parroquia de origen, digamos, donde se hace la inscripción de un Casiodoro, que no tenía apellido. De Reina es precisamente una suerte de gentilicio que se le acopla al nombre de este insigne personaje. Igualmente desconocido lo que hizo antes de profesar en la orden monástica, aunque se sabe que estudió en la Universidad de Sevilla. Probablemente haya cursado estudios humanísticos por sus conocimientos de latín, de griego y hebreo, que no cabe duda que él manejaba y poseía profesionalmente. Casuro de Reina
se hizo monje jerónimo en el histórico monasterio San Isidoro del Campo. Y este nombre, por favor, no lo vaya a olvidar usted un solo segundo. ¿Por qué no debemos olvidar el monasterio San Isidoro del Campo? Porque este fue un bastión reformado, pues la mayoría de sus reclusos eran conversos al calvinismo. Tanto Casuro de Reina como Cipriano de Valera, en el caso de Reina inicialmente, simpatizó con la fe reformada. Lamentablemente después se tornó un enemigo para los calvinistas europeos y los calvinistas españoles también. No obstante, don Cipriano Valera sí fue un hombre que abrazó la causa, reformada hasta el final de sus días. Creemos que el caso de don Casuro de Reina no es así. El monasterio en cuestión estaba, fíjese, tan solo a 8 kilómetros de Sevilla. Como señalamos, en este lugar era muy fuerte la influencia del movimiento reformado dirigido por Juan Gil, el conocido doctor Egidio, y Constantino Ponce de la Fuente. De la vida de Casuro de Reina en el monasterio se tienen muy pocos datos, pero de lo que sí hay constancia es que el Nuevo Testamento de Juan de Pérez de Pineda y otras obras protestantes traídas de contrabando por Julianillo Hernández, otro personaje también importante en la historia de esta suerte de tráfico de Biblias que se llevó a cabo en la España del siglo XVI y del siglo XVII también, ¿por qué no decirlo? Ahora, estas obras traídas por Julianillo Hernández eran leídas cotidianamente por los frailes de aquel monasterio, y era precisamente este personaje, Julianillo Hernández, que era una suerte de colpoptor. No sé si usted conoce esa expresión. Un colpoptor es una persona que lleva Biblias, y este Julianillo Hernández, que lamentablemente producto de un equívoco en el cual incurre él, se vio expuesto todo el trabajo de reforma que se estaba llevando al interior del monasterio en cuestión, porque Julianillo Hernández tuvo que ir a dejar una partida de libros. Lamentablemente se equivocó de domicilio, y donde deja estos libros que eran de procedencia protestante, eran precisamente muy amigos de la Iglesia Católica Romana y más aún muy amigos de la Inquisición, razón por la cual la mano oscura y negra de la Inquisición se vuelca contra los monjes y curas de este monasterio. Pero bueno, volvamos entonces a don Casuro de Reina, quien lideró como guía espiritual del convento y fue quien diseminó la semilla de la reforma entre los monjes que allí estaban recluidos. Las ideas de Lutero habían traspasado las fronteras del mundo, trayendo una suerte de frescor, de ideas nuevas y por cierto muy liberadoras a la conciencia de los hombres presas, ¿cierto?, de esta suerte de religión que esclavizaba y que no lograba traer paz a los espíritus atormentados, como fue el caso de Martín Lutero, sin lugar a dudas. Es a Casuro de Reina a quien le debemos la primera Biblia en lengua castellana, Biblia que se tradujo de las lenguas bíblicas originales como el hebreo, el arameo y el griego, ciertamente. Antes esta tarea llevada a cabo por Casuro de Reina, la lengua española había conocido el trabajo de Francisco Encinas, quien en 1543 publicó su versión del Nuevo Testamento basada sobre el texto griego de Erasmo. El texto griego de Erasmo, sin duda, que era un referente que los traductores de ese tiempo utilizaron con mucha recurrencia, lo que se conoce como el texto recibido o textus receptus. Pero, ¿qué pasó con esta traducción que hace Francisco Encinas en el año 1543? Y podría darnos un poco de risa porque es tragicómico lo que le ocurre a este insigne hombre también. El texto en cuestión, es decir, la traducción que se hace en ese año del Nuevo Testamento, fue dedicado al emperador Carlos V, a quien Encinas, este traductor, se lo presentó personalmente en Bruselas. El monarca, claramente en un acto de gentileza hipócrita, se comprometió a estudiarla y se la hizo llegar al confesor que él tenía. Bueno, el resultado fue que Encinas fue encarcelado por fomentar la herejía. 15 meses permaneció preso hasta que un buen día encontró abiertas las puertas de la cárcel y escapó. Esto es una historia muy interesante que sería como para otro podcast, pero quiero que nos detengamos un poco a analizar la actitud que tiene Carlos V, cuyo hijo Felipe II eran fervientes católicos, en realidad una actitud de fanatismo, y se dice de Felipe II que las únicas veces que se le veía sonreír es cuando se amontonaba leña e iban a ser quemados los impenitentes herejes protestantes.
personas muy ligadas al mundo católico romano. La traducción del texto bíblico al castellano estuvo repleto de actos de heroísmo de parte de este hombre y de quienes se involucraron en tan peligrosa tarea. La Inquisición española, hermanos, persiguió incansablemente a estos herejes incorregibles, como decíamos, que tenían la perniciosa intención de ofrecer el texto sagrado en el idioma de los pueblos para hacer comprensible la palabra de Dios. Y eso era básicamente la intención que tenían estos reformadores, como la tuvo Tyndale en Inglaterra, como la tuvo Lutero también en Alemania. Lutero, cuando es encerrado en el castillo de Habsburgo, cuando fue perseguido después de ese encuentro en Worms, ese concilio, esa dieta, como se denomina, y se le intentó asesinar, precisamente no estuvo de ocioso ese tiempo que permaneció encerrado en el castillo de Habsburgo. Ahí traduce también el texto bíblico al alemán. Si bien es cierto, el índice o el indicato o la institución que velaba por el cuidado de la promoción de ciertos textos que tenían orígenes heréticos, en este caso que hayan venido de la pluma de alguien que fuera protestante o que simpatizara con el protestantismo, no había considerado a la Biblia propiamente tal como prohibida, sino más bien la Biblia se prohibía cuando era traducida en los idiomas vernáculos, es decir, propios de cada nación. En ese sentido, claro, no se permitía. Solamente se leía en latín, cosa curiosa. Reina y sus compañeros llegaron primeramente a Ginebra, cuando escaparon, donde les esperaba otro gran refugiado sevillano, Juan Pérez de Pineda. Sin embargo, lo que Reina ve en Ginebra le desagrada enormemente. Las tribulaciones de los refugiados protestantes italianos. Fue testigo Casuro Reina de la muerte de Miguel de Servet, y fue crítico de la rigidez religiosa, a decir de los historiadores, que él observa en Ginebra y que finalmente hace que él permanezca solo un poco de tiempo y en 1558 se marcha a aquella ciudad a un nuevo lugar de exilio. Esto es un poco controvertido quizás, porque finalmente un hombre que había abrazado las ideas de la Reforma se constituyó, como lo vamos a ver más adelante, en un enemigo enconado de los calvinistas. Vamos a ver también eso un poco más adelante. Entonces, en 1558, don Casuro Reina deja la ciudad de Ginebra, por lo que él había visto, digamos, por esta suerte de nueva Roma que él veía ya, a decir de los historiadores, que fue la impresión que él tuvo de lo que pasaba allá en Ginebra. ¿Verdad o no? Ese es otro tema que debiésemos de conversar también en otro momento. Después de entonces estar en Ginebra, don Casiodoro marcha a Frankfurt, donde se une a la iglesia calvinista de habla francesa. Poco tiempo después, cuando Isabel I asciende al trono de Inglaterra y concede libertad al culto reformado, Reina decide trasladarse de allí. Llega a Londres, mira el periplo que hace este hombre, a finales de 1558, y allí se encuentra con otros refugiados españoles que, como él, estaban huyendo de la persecución inquisitorial. Tras conocerle, la reina inglesa le concede un permiso de culto y también un espacio donde ellos se pudieran reunir en la iglesia Santa María de Arás, y una pensión de 70 libras. Fue muy bien acogido Casuro Reina en este lugar y pastoreó la congregación de habla castellana. La comunidad organizada por Casuro Reina no solo admite españoles, sino también era muy inclusiva, italianos, holandeses y personas que habían caído en desgracia en las iglesias donde ellos estaban. Como hemos podido apreciar, Casuro Reina recorre gran parte de Europa con el objeto de sortear la oscura sombra de la Inquisición, que desea dar con él a objeto de exponerlo a un suplicio brutal y ejemplificador, de tal modo que otros no intenten siquiera seguir los pasos de este insigne traductor. El amor lo encuentra. Casuro Reina se casa en Londres con la viuda de un médico de origen francés, luchando contra las adversidades de estar lejos de su país, y a suma de todo esto, era mal visto por otros protestantes, principalmente franceses y flamencos. Se le consideraba a Casuro Reina como un hombre con ideas heterodoxas, un poco extrañas, incluso rayano lo herético. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque Casuro Reina fue un hombre que defendió a Servet, y algunos historiadores suponen que tenía algunas simpatías por el anabaptismo. Pero bueno,
Eso es también para que usted, mi querido hermano, pueda investigarlo de forma personal también. En el año 1563 es víctima de una doble conjura. Por un lado, los agentes del rey español Felipe II y de la Inquisición logran que unas falsas acusaciones de carácter moral y teológico contra él prosperen. Entre otras cosas, se le acusa de antitrinitario y luterano. Esto no era novedad. El problema es que, siendo antitrinitario, una de las razones por la cual Servet había sido enjuiciado en Ginebra, era grave en ese contexto de ortodoxia que se defendía, digamos, palmo a palmo en la Europa de ese entonces. Era gravísimo. Y luterano, evidentemente que eso era peligroso también para el catolicismo romano. Pero la acusación más grave que se le hace a don Casuro de Reina es que se le acusó de ser homosexual. Y este es un dato muy relevante, ¿eh? Porque ese covinillo, esa suerte de dato malicioso que se echa a correr por la Europa de ese entonces, causó muchos problemas en el ámbito público don Casuro de Reina, y créame, en el ámbito personal también. Las pruebas por las cuales se le intentó acusar a de Reina carecían de consistencia, eso quedó probado por un juicio, ¿eh? Más bien se trataba de otro ardid romano que tenía por motivación desconceptuar la imagen de Casiodoro y menoscabar su reputación ante la sociedad y de luego también ante los protestantes europeos, y de esta forma restarle cualquier tipo de apoyo a la tarea que él estaba realizando. No hay que perder de vista que don Casuro de Reina estaba con el firme propósito de traducir la Biblia. Ya él andaba con todos sus manuscritos, con todos sus materiales, por doquiera que iba. Este español insigne andaba con todo ese tipo de materiales en este trabajo en el que se había empeñado. Muchos de los enemigos, por su animadversación hacia él, no cesaron de buscar motivos por los cuales poder acusarlo, ya sea de herejía o por estas temáticas de carácter moral. No solo en Inglaterra, sino que también en Ginebra en su momento es acusado, llegando al extremo de apoyar ciegamente el doble juego organizado por el embajador de España en Londres y por agentes de la Inquisición. Y esto es un aspecto súper lamentable, que en vez de haber recibido el apoyo de los reformados europeos, don Casuro de Reina más bien los tuvo como contradictores permanentes. Como consecuencia entonces de esta doble conjura que habíamos mencionado, Reina nuevamente tiene que huir hacia Amberes en enero de 1564. Casuro Reina fue un hombre perseguido, un hombre, hermanos, que sintió tras de sí y de manera permanente el asedio de los agentes de la Inquisición española. Por doquiera que él iba, aparecían sus férreos enemigos, utilizando las armas de la calumnia, la intimidación, claramente a objeto de reducirle a un trofeo y asesinarlo en algún auto de fe, en alguna plaza pública de la España católica, que odiaba visceralmente a los indeseables protestantes, para quienes tenía reservado los más crueles y las más viles torturas, y hacerlos mediante este tipo de suplicios abjurar de su fe. En el caso de Sevilla, donde ellos tenían este monasterio, estaba la famosa plaza de San Francisco, donde no solo eran torturados, sino que eran ejecutados, quemados vivos, muertos al garrote, dependiendo de la pena. Habíamos dejado entonces Casuro de Reina en Amberes, el lugar donde pasó algún tiempo escondido en la casa de un señor cuyo nombre era Marcos Pérez, un relevante calvinista de ascendencia marrana. Usted dirá, ¿qué es lo que es una ascendencia marrana? Lo voy a explicar después. De allí fue a Francia y tras pasar una temporada en París se encamina al sur, concretamente en Orleans, para encontrarse con su compañero de claustro Antonio del Corro, que habían estado también en el monasterio San Isidoro. Acompañó a Bearne, y un tiempo después René de France invitó a ambos a vivir en su castillo de Montargis, donde Del Corro y Juan Pérez de Pineda le servían de capellanes. Así pues, don Casuro de Reina en todas partes era perseguido por los esbirros de la Inquisición, y pendía sobre él, ¿cierto?, esta sospecha permanente de herejía y de peores cosas, ¿cierto?, incluso por los hermanos de fe, como habíamos señalado hace un momento.
Anduvo errante durante más de 3 años entre Frankfurt, Heidelberg, el sur de Francia, Basilea y Estrasburgo, buscando un lugar donde establecerse como pastor en alguna iglesia o como simple artesano y poder dar así término a la traducción de la Biblia a la lengua castellana que había comenzado unos años antes en Inglaterra. Fíjese que después de recorrer varios países de Europa, le proponen pastorear una congregación calvinista en Estrasburgo, Francia, pero nuevamente la oposición de los teólogos o de algunos teólogos calvinistas fue determinante, pues se oponen y lo acusan de tener un pensamiento distorsionado acerca de la Eucaristía, como asimismo de la ascensión de Cristo. Esto impidió su aceptación como guía espiritual de esta congregación francesa. Si usted se fija, esto está respaldado históricamente. Los calvinistas fueron enemigos acérrimos de don Casio Reina. Y esto en honor a la verdad, dado que yo podría esconder como buen reformado estos aspectos de la historia de don Casio Reina, pero hay que, en ese sentido, hacerse cargo de los errores de la historia. Reina escribió una carta de defensa, pero los informes que llegaron de Londres parecían ratificar las acusaciones de los teólogos, ¿cierto? Recuerden que lo habían acusado de antitrinitario, o sea, es decir, de ser un heterodoxo, en realidad de no poseer una fe ortodoxa, de acuerdo a los lineamientos bíblicos, que naturalmente en ese entonces eran importantes. A pesar de los intentos que hace Casio de Reina, la iglesia de Estrasburgo no logró disipar las dudas de los detractores y el resultado de toda esta controversia fue la pérdida de la oferta del pastorado en Estrasburgo y su partida de nuevo a Frankfurt, donde se estableció con su mujer trabajando en el comercio de libros y de seda. En eso se ganaba la vida don Casio de Reina, por si acaso alguien no lo sabía. Pero en ningún momento, a pesar de llevar a cabo este trabajo ingente, un trabajo muy duro de traducir la Biblia, también tenía tiempo para llevar a cabo sus tareas para subsistir junto a su mujer. Una vez se estableció en la ciudad alemana de Frankfurt, se incorporó a una iglesia calvinista de habla francesa, pero esta vez la oposición fue del mismísimo Teodoro de Beza y la amistad de ciertos luteranos de Frankfurt le condujeron al fin a la Iglesia Nacional Luterana de la ciudad. Se fija, ya no pudo entonces pastorear una comunidad calvinista por la oposición de los calvinistas en Europa y finalmente don Casio de Reina llega a ocupar entonces, a congregarse y a liderar en su momento también una iglesia luterana. En 1573 publicó sus 2 comentarios en latín, uno del Evangelio de San Juan y el otro al 4º capítulo de Mateo. En 1577 hace una primera edición de la Confesión de Fe de Londres. Don Casio de Reina siempre tuvo el deseo de pastorear una congregación. Fíjese que era un hombre de vasta inteligencia, de habilidades lingüísticas, como el caso, por eso que fungía como traductor, pero siempre el corazón de don Casio de Reina estuvo muy ligado al llamado ministerial. Siempre eso ardió en su corazón, señalan muchos de sus biógrafos. Ardía el llamamiento del ministerio. Sin cejar en su intención de traducir la Biblia al español, había un claro llamado al pastorado. Finalmente, la oportunidad se presentó en una pequeña congregación en Amberes. Allí le esperaban luteranos franceses. Reina, de todo gusto, aceptó el ofrecimiento, no sin antes comparecer ante el tribunal eclesiástico londinense y quedar libre de todos los cargos que pesaban sobre él, principalmente, hermanos, la acusación que se había hecho Casio de Reina respecto de que él tenía propensiones homosexuales, lo cual era una mentira evidente que habían echado a correr los agentes de la Inquisición española. Con ese fin viajó, hermanos, en 1578 y allí permaneció un año hasta que logró convencer de su inocencia al tribunal eclesiástico del arzobispo de Canterbury. Absuelto de todas las acusaciones, regresó a sus funciones de pastor en Amberes, cosa que no agradó a los calvinistas de la ciudad, los cuales intentaron por diversas argucias desacreditarle a Casio de Reina. Sin embargo, todo parece indicar que fue un buen pastor y finalmente, con su carácter apaciguador, se ganó la amistad de los calvinistas y luteranos, hasta el punto que se mencionó su nombre para ser obispo luterano en Amberes.
Era un hombre de espíritu muy manso, como lo describen también otros historiadores. Nuevamente la sombra de guerra asolaba la Europa de ese entonces. En el año 1585 las tropas españolas invadieron la ciudad de Amberes, en Bélgica. Esto obligó a un nuevo éxodo de protestantes hacia otras latitudes en Europa. En el caso de Casiodoro, partió con algunos miembros de su congregación hacia Frankfurt. Esta última experiencia pastoral no duraría mucho tiempo, puesto que 8 meses más tarde, en 1594, Casiodoro Reina falleció. Aún así, tuvo tiempo de iniciar en la ciudad una fundación de carácter caritativa y ayudar a refugiados belgas y de preparar para el impresor Bessé en Frankfurt una edición del libro de Antonio del Corro llamado en latín algo así como Dialogus in Epistolam de Pauli ad Romanos. No se conoce, hermanos, el lugar donde fue sepultado Casiodoro de Reina. Su tumba es desconocida hasta el día de hoy para el mundo. No sabemos en qué espacio de tierra están contenidos los restos de este insigne hombre modesto, de una profunda intelectualidad, que sin duda hizo un aporte de incalculable valor para el mundo de habla hispana. Él nos legó la Biblia del oso. Hasta ahora hemos referido un perfil biográfico de Casiodoro de Reina, necesario sin lugar a dudas con el objeto de honrar su memoria y reconocer el ingente trabajo llevado a cabo por él. Sin el esfuerzo llevado a cabo por este insigne protestante español, es probable que la traducción de un texto íntegro al castellano de los idiomas originales hubiera demorado mucho, o en el peor de los casos quizás nunca hubiese visto la luz. Eso pudo haber sido una probabilidad también. Reina fue un hombre muy instruido, inteligente, muy fiel a la palabra de Dios, que tuvo una vida no exenta de aventuras y de altos riesgos. Y todo ello debido a su profundo deseo por traducir la Biblia desde las lenguas originales al castellano, con fines muy claros: evangelizar dentro de su país y servir también de apoyo a otros exiliados. Por eso es que su texto es muy importante y sin duda impacta notablemente al mundo hispanoparlante. Es evidente que desde el momento que dejó su patria, tal vez antes, Reina deseaba ardientemente llevar a cabo la traducción de la Biblia, pero el proyecto no empezó a tomar forma hasta finales de 1558, fecha en que él llega a Londres, un paso muy ingrato que tuvo por ahí también. Desde ese año, Casiodoro de Reina realiza, hermanos, un trabajo infatigable en la traducción de la Biblia al castellano, tarea que se dificulta por las acechanzas de los agentes españoles de la Inquisición. A esto se sumaba, como hemos señalado, la aversión de algunos calvinistas ingleses que en la práctica entorpecían el trabajo de traducción que él estaba llevando a cabo. Los calvinistas europeos no tenían gran estima por Reina, lo hemos mencionado, y fueron de igual manera un tropiezo permanente contra él y desde luego para el trabajo de traducción que él estaba llevando a cabo. Las fuentes consultadas no nos dan mayores luces respecto de esta enconada antipatía hacia el noble español de parte de los calvinistas. Se puede deducir que existían pugnas doctrinales, ¿cierto?, que los enfrentaban. Es probable que eso haya ocurrido. Pero bueno, Casiodoro de Reina hubo de enfrentar permanentes problemas en su periplo por Europa. Sus enemigos se multiplicaban, hermanos, y era objeto de ataques de todo tipo. La Inquisición española y sus agentes diseminados por el viejo continente le acechaban con un odio, hermanos, irreductible. Lo triste de este cuadro histórico es sin duda la odiosidad que también él despertaba entre otros hermanos que debían haberle apoyado en este propósito de traducir la Biblia. Muy por el contrario, muchos de ellos fueron verdaderos escollos para que este hombre llevara a cabo esta importante tarea. Fíjese que el primer contrato para la edición de 1100 ejemplares de la Biblia fue firmado en el verano de 1567 con el famoso editor en ese entonces Oporino. Por desgracia, para Reina y para la causa protestante hispanoparlante, en el mes de julio de 1568, y antes de poder dar comienzo a la impresión de la Biblia, Oporino murió y resultó estar de tal modo arruinado que Casiodoro Reina no tuvo la más mínima posibilidad de recuperar los 400 florines pagados por adelantado a este editor de esa ciudad, lamentablemente
ese dinero se perdió y que había sido un aporte voluntario para llevar a cabo la Biblia de Casulo Reina, y que este aporte había sido hecho por refugiados españoles. Como podrá usted apreciar, la suma de problemas que se le presentaron a Casulo Reina hubiesen abatido a cualquiera, pero la determinación de él es nada menos, hermanos, que admirable, su tenacidad, y sobre todo hay que tener en cuenta esto, su amor por la obra de Dios. Además del problema referido más arriba, se le confiscaron por parte del embajador español don Francés de Ávila, quien, teniendo noticias del proyecto, hizo detener al impresor de la imprenta, ¿cierto?, y todos los cuadernillos ya impresos, así como el ejemplar del Nuevo Testamento de 1556 con las anotaciones manuscritas para la edición que se estaba haciendo ahora. Y todos fueron requisados y enviados a Felipe ante el rey Felipe II, hijo de Carlos V, y este fue un gran golpe para la causa de la traducción de la Biblia al español y un gran logro, ¿cierto?, para estos antiprotestantes españoles que los odiaban profundamente. Pero bueno, a pesar de las dificultades descritas de las acciones hechas por el rey de España y la oscura mano de la Inquisición que estaba extendida por toda Europa, y también, como hemos señalado, algunos protestantes europeos, don Casiodoro de Reina siguió adelante. Como ya sabía que era permanentemente seguido, comenzó a tomar mayores precauciones, una suerte de inteligencia. Dada la situación acaecida con el editor Oporino, Casiodoro necesitaba que se imprimiera la Biblia. La Inquisición española había montado una guardia estricta en muchos puertos con el objeto de impedir cualquier cargamento de Biblias o de libros que eran considerados peligrosos por la fe católica. Pero Dios, hermanos amados, que estaba del lado de Casulo de Reina, intervino para que de nuevo Marcos Pérez le prestara a Casulo de Reina el fondo perdido. Bueno, ahora fueron 300 florines que sirvieron para cerrar un nuevo contrato de impresión. Las labores de impresión tuvieron lugar o bien en la imprenta de Samuel Apiario o bien en los talleres de Tomás Gaurín. De lo que no cabe duda es que Reina debió gustarle mucho la simbólica estampa con el oso que Apiario solía utilizar como marca tipográfica y la escogió para la portada de la después llamada Biblia del Oso. Aquí despejamos un dato histórico importante. ¿Por qué se llama Biblia del Oso? Es simplemente porque era el sello que tenía el editor que había hecho el trabajo de imprimir la Biblia. La impresión fue terminada el 24 de junio de 1569 y se editaron 2.600 ejemplares. Algunos de ellos todavía están en las bibliotecas más importantes de Europa. Se estima que la publicación de la traducción realizada por Casulo de Reina se llevó a cabo el 28 de septiembre de 1569 en Basilea, Suiza. Este año, ahora, se cumplen 451 años exactamente, si no me falla la matemática, de esta gran hazaña. Llevada a cabo por un hombre que amaba la palabra, hermanos, y que nos legó un texto confiable del que el mismísimo Marcelino Menéndez y Pelayo, filólogo e intelectual español, reconoció méritos, aun cuando este intelectual español no simpatizaba mucho con los protestantes, pero le reconoce grandes méritos a la traducción hecha por Casulo Reina, sostiene que esto dio como el empuje al desarrollo de las grandes letras o la etapa de oro de la literatura española. Y esto es muy lindo. Fíjese que nuestra poetisa chilena, ganadora de premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, era una asidua lectora de la Biblia y era precisamente la versión Reina Valera que ella usaba. Ella era muy católica, pero ella usaba la Reina Valera y señala en una de sus obras: los sabios te parten con torpes instrumentos de lógica para negarte. Yo me he sentado a amarte para siempre y a apacentar con tus acentos mi corazón por todos los días que me deje mi dueño mirar su luz. Siempre seré demasiado niña para que me parezcas ingenua. Siempre me bastarás hasta colmar mi vaso hambriento de Dios. Estos versos los hizo en honor a la palabra del Señor y lo hace precisamente la versión Reina Valera. Volvamos un poquito más entonces a las vicisitudes de nuestro querido Casulo Reina. Los enemigos de Reina no levantaron en ningún momento la guardia y así en 1571
apenas un año y medio más tarde de la publicación de la Biblia, el Consejo Supremo de la Inquisición supo de la existencia de la Biblia, que había sido impresa en Basilea. Entonces ordenó el decomiso inmediato de todos los ejemplares que se descubrieran. Fíjese que también la Biblia de la Reina fue minuciosamente examinada por los pastores de Ginebra, pero por mucho que la escudriñaron no encontraron nada importante que reprochar de esta edición. Sin duda que la agudeza de revisión que hacen los maestros de Ginebra, sin lugar a duda, haber sido muy profunda, pero no encontraron nada por cual acusar a Casula Reina y la traducción que él había realizado. Sobre las fuentes utilizadas por Reina para la traducción de su Biblia, nos informa parcialmente él mismo en su amonestación al lector. En ella se dice que, además de las fuentes originales hebrea y griega, usó la versión de Santos Pagnino y la doble edición judeo-española de Ferrara de 1553. Para las partes griegas del Antiguo Testamento, Reina parece haber seguido sobre todo la Biblia latina de Zúrich y en parte la de Castellón, de quien tomó el término Jehová en lugar del comúnmente utilizado en ese entonces las Biblias católicas como Señor o Yahvé. Podríamos seguir, pues el tema da para mucho, hermanos amados, respecto de la edición conocida como la Biblia del Oso, pues precisamente en la portada de la edición común señalada en Basilea, donde fue editada en Basilea, aparece este oso tomando un panal de miel que probablemente sea como el logo característico del impresor en particular. No lo sabemos. Hay algunos que interpretan este oso como un pasaje bíblico donde alguien toma la palabra y la degusta como si fuera miel al paladar. El trabajo de Casula Reina no pretende ser ni ha pretendido ser una traducción infalible. Por favor, hay que considerar, como señalado más arriba, que Reina utilizó los recursos que se disponían en su tiempo. Claramente, hermanos, la investigación bíblico-arqueológica ha permitido hallar manuscritos que no existían en el tiempo de los traductores y que han enriquecido el trabajo de las traducciones en la actualidad, ofreciendo un texto cada vez más confiable y certero, no porque la Reina Valera no sea confiable, sino que la han hecho más confiable aún. Pero esto en absoluto le resta méritos a la obra de don Casula Reina. Él era muy consistente en la importancia de su empresa llevada a cabo. Escribe precisamente en las amonestaciones con la que inicia el trabajo de traducción. En medio, hermanos, del destierro, de la pobreza, del peligro de estar vigilado permanentemente por la Inquisición española. Hermanos, lo que está en juego, afirma él, es la gloria de Dios y la salvación humana. Por ese doble objetivo trascendental, Reina lo arriesga todo, en lo que considera la tarea crucial de su momento histórico, la entrega de la Biblia al pueblo español. Esa excelsa obra no es una insignificante nota al calce en la historia intelectual y espiritual de su patria. Hermanos, es una expresión medular de las soterradas pero vigorosas, perseguidas pero vigentes corrientes erasmianas y reformistas en la España del siglo de oro. Casula Reina, hermanos, vivió hasta 1585, año en que las tropas del rey español se apoderaron de esta ciudad. Él vivió algún tiempo más y, como hemos señalado, falleció aproximadamente a los 70 años. El 15 de marzo de 1594. Y de su tumba nadie conoce absolutamente nada. Espero que haya disfrutado este periplo por la vida de un Casula Reina. Y nosotros le debemos mucho a este hombre, y como en septiembre es el mes de la Biblia, siempre es pertinente aprender un poco más acerca de la importancia de don Casula Reina. Quizás en otro momento vamos a abordar la Biblia propiamente tal. Hoy día hicimos algún esbozo respecto a la Biblia del Oso. Sería ahora necesario quizás profundizar más respecto de la versión Reina Valera que usamos los evangélicos en Latinoamérica. Por lo que a mí respecta, le doy gracias al Señor por este gran hombre, y lo que nos resta a nosotros como creyentes verdaderos y reales es honrar la palabra del Señor cada día. Dios les bendiga.